Pantalla, ahí está, Esteban. Muy buenos días, Esteban. La primera Qué gusto, pregunta es, Carlos. ¿quién ganó la consulta? ¿El que perdió 2-11 o el que ganó 11-2? 9-2. 9-2, perdón. Creo que en Ecuador, en la China y en la India, el que gana 9-2 gana y gana por paliza, ¿no? Esteban, ¿cuál es la lectura de ustedes respecto de por qué no se pudo lograr el resultado positivo en la pregunta del arbitraje internacional y el trabajo por horas? ¿Qué crees que sucedió en el contexto? Porque básicamente el resto es muy parecido al resultado, el resto de preguntas, ¿no es cierto? El apoyo, pero en esas otras dos preguntas, en cambio, hubo ese contraste. Yo creo que en arbitraje internacional la discusión era bastante técnica, difícil de entender, y en el trabajo por horas había una discusión un poco más ideológica o mucho más ideológica. Hubo bastante desinformación. A la gente le hicieron creer que iba a perder su contrato de trabajo porque le iban a reemplazar por otro cuando la disposición era clara de una relación de trabajo por horas por primera vez. Em, Creo que vieron perdidas el resto de preguntas siempre los opositores y se concentraron en esas dos, intentando que se caigan todas. No lo lograron. Reconozco también que pudimos tener algunos errores comunicacionales, quizás de esperar que todo esté anclado a la lucha contra la inseguridad y contra la impunidad, que fueron los dos grandes bloques que el gobierno siempre propuso y que ganó con 70%. Entonces, a eso le atribuyo mi pena. Hubieran sido dos buenas respuestas a temas importantes para el Ecuador, como la falta de empleo y la falta de seguridad jurídica, pero en todo caso, viramos la página y con más razón pisaremos el acelerador en esos dos ámbitos para que no se queden sin respuesta muchos ecuatorianos que querían ese cambio. Ahora, Esteban, para la implementación de aquellos resultados que requieren de la aprobación de una ley en la Asamblea Nacional, primero, yo entendería que la de la extradición, ayer tuvimos esta discusión en Twitter con algunos abogados, decían, no, se necesita una ley. Yo decía, no, están utilizando la ley que existe, que era para extranjeros, la han adaptado para que también pueda servir para nacionales y yo entendería que no se requiere ninguna modificación legal porque el anexo ya lo hace, eso tú me sabrás confirmar, pero para el resto de leyes, ¿han conversado con el presidente de la Asamblea para formar una comisión ocasional dedicada 100% a esto o se va a dispersar estos proyectos de ley en las distintas comisiones? A ver, respecto a la primera pregunta, creo que el presidente de la Corte Nacional de Justicia zanjó ya el debate. El doctor Swing ha dicho que está lista apenas en proclamados oficialmente los resultados, ya la posibilidad de extradición, porque no nos olvidemos que además esto siempre está en manos del presidente de la Corte de Justicia, de la Corte Nacional de Justicia, no es un tema que lo decide Fiscalía, Gobierno, Asamblea, es Corte Nacional de Justicia, entonces él lo ha dicho, está lista. Creo que la discusión de algunos abogados, más activistas políticos que abogados, va por el hecho de ser contrarias a todo y querer poner un nuevo obstáculo que no existe ni debería existir a un tema que los ecuatorianos aprobaron para bien y para luchar especialmente contra las cabecillas que podrían ser, si hay interés de otro país, extraditados. Respecto del segundo bloque de las reformas legales, son reformas que sí necesitan el trámite de la Asamblea. Desconozco cómo estén las discusiones de este rato en la Asamblea, pero yo soy muy personalmente de la idea de que esto vaya a una comisión especializada con equilibrio de fuerzas, no a la Comisión de Justicia, en donde hay una mayoría de legisladores en donde, que su partido se opuso a las 11 preguntas. Entonces, para que esto tenga buen puerto, creo que lo lógico sería quizás una comisión especializada para este tema que trate las reformas en los tiempos que tiene que tratar y que también evite que la discusión se contamine con los trámites normales y cotidianos de una comisión. Estamos con Esteban Torres, viceministro de Gobierno. Esteban, ¿cómo vas? Qué gusto tenerte en Centro ¿No? Digital. Esteban, una consulta. Tenemos un nuevo ministro de Gobierno y por lo tanto Miquel Esensi, y debemos entender que será el vehículo junto contigo para conversar con la Asamblea Nacional
para, básicamente, en primer lugar, el tema de las preguntas de la consulta popular y luego para todo lo que resta del gobierno en materia de diálogo permanente con el legislativo. Y sobre eso te quería consultar. Vemos que Correa se está subiendo a la novoneta, ¿no? Dice que sí va a apoyar las preguntas en la Asamblea. Claro, no le queda de otra. Pero más allá de ese tema puntual, que es un mandato popular, yo quería consultarte con qué directrices han acordado con el nuevo ministro de Gobierno. Vemos que ya el correísmo sale del pacto, los socialcristianos también. Ustedes tienen un frente abierto con Construye, aunque tienen ciertas líneas en las que coinciden. ¿Cómo ves de aquí en adelante esa relación con el legislativo, más allá del tema de la consulta popular, que entenderíamos que van a fluir dentro de los plazos? Pero de aquí en adelante, ¿cómo ves esa relación? Igual que ha sido hasta ahora. Esto desmitifica la supuesta existencia de un pacto. Jamás existió un pacto. Siempre existió la posibilidad de dialogar como políticos maduros y llegar a consensos o no llegarlos en temas puntuales. Por eso, algo inédito desde el regreso a la democracia, porque no existe registro de esto, algo inédito desde el regreso a la democracia, salvo en el periodo 2013-2017, en donde el gobierno tenía su bancada propia mayoritaria de 107 votos. Este gobierno aprobó 5 de 5 leyes. Las votaciones en cada una de esas leyes fueron distintas. Jamás hubo una sola votación similar. Estaban algunas bancadas, estaban independientes, a veces no estaban. En la última ley de turismo también una aprobación sin los votos de la bancada de la Revolución Ciudadana. Entonces, nosotros desde el Ministerio de Gobierno vemos quizás con un poco más de complejidades normales y naturales, especialmente proyectadas por un año preelectoral. No nos olvidemos que estamos a pocos meses ya de inscripción de candidaturas y a pocos meses más de una elección presidencial y de asamblea. Pero dentro de esa dinámica, un poco de más choque, seguiremos haciendo lo que hemos hecho, con la apertura al diálogo, puertas abiertas a los que quieran hablar, y los que no quieran hablar, por supuesto, serán ellos los que se excluyan de cualquier tipo de diálogo. Pero para nosotros es exactamente igual a lo que se ha dado hasta ahora. Esperamos que se calmen un poco las aguas luego de la consulta popular, pero el diálogo ni siquiera en guerra se rompe, así que nuestra voluntad es seguir así. Esteban Fernando Aguayo lo saluda. Un gusto estar con usted un día como hoy, porque a la postre va a ser el centro de las operaciones. Un hombre con experiencia, alguien que ha estado de manera directa trabajando en la Asamblea Nacional, ahora está en el Ejecutivo. Hay un ministro que se sabe no tiene experiencia política y estamos en estos momentos viviendo esa aparente ruptura de lo que fue el acuerdo, que yo igualmente debo señalar, un acuerdo para la gobernabilidad, para dar paso a leyes que fueron enviadas por el presidente y que todas, en definitiva, merecieron el apoyo. Ahora, de aquí en más, reitero, es muy delicado el trabajo político que tienen que hacer, porque a la postre en Construye son 20, en el Partido Social Cristiano son 16, eran 18, y acusan de que el gobierno se llevó a los dos. No creo que van a seguir desgranando a partidos políticos. Tiene que haber mucho tino y mucho parlamento para poder lograr nuevamente ese camino de gobernabilidad que ha sido exitoso para el gobierno ecuatoriano en tan pocos meses haber aprobado, imagínense, 5 leyes tan importantes que fueron enviadas con el carácter de urgencia económica a la Asamblea. Así que va a estar en su cancha la labor a partir de estos días. A ver, lo primero, aquí hay un equipo político. Yo quizás soy quien más experiencia tiene en el legislativo, pero aquí hay un equipo político entre gobierno, partido y, por supuesto, bancada. Así han salido las cosas adelante. Eh, Creo que muchos nos subestimaron y no entienden cómo un grupo de treintañeros han hecho lo que otros jamás pudieron hacer. Eh, Esperemos que eso siga así, que ese trabajo en equipo siga dando sus frutos. Eh, y respecto de su segunda inquietud, que ya me perdí, si me hace acuerdo de qué era.
gobernabilidad no van a continuar porque el Partido Social Cristiano acusa de que se les llevaron 2 asambleístas y precisamente usted, por su forma más de diálogo, me imagino que van a identificar claramente cómo debe ser el proceder político. Como yo le digo, ya me acordé de qué era. Pero lo primero, como digo, el diálogo va a continuar, las aguas se calmarán luego de la consulta. Quienes quieran dialogar tienen aquí las puertas abiertas, o nosotros, con la humildad del caso, los buscaremos. Quienes no quieran dialogar, ya pensando en una posición del 2025, también tendrán sus razones. Pero sí quiero separar este momento legislativo del anterior. En el anterior, en donde hubo mucho éxito, las iniciativas fueron gubernamentales. En este momento en la Asamblea, la iniciativa que tiene que tramitar en 60 días la Asamblea no es una iniciativa gubernamental propiamente. Fue propuesta por el gobierno, pero tiene un respaldo popular del 70% de los ecuatorianos. El gobierno es el garante de que eso llegue a buen puerto, pero un rechazo por parte de la Asamblea a reformas que nacen de una consulta popular también será un rechazo de los ciudadanos hacia ellos, una presión adicional que existe en este momento legislativo. Nosotros como garantes de la voluntad popular y con el deber de llevar a cabo todo, pero los legisladores también con la presión ciudadana de que tienen que hacerlo. Por eso quizás encontremos posiciones como la que ya habían mencionado Andrés de la bancada de RC, que va a respaldar estas reformas a pesar de que hizo campaña en contra de ellas en la consulta popular. Además, no nos olvidemos cómo quedarían muchos grupos políticos frente a los ciudadanos si rechazan estas reformas en la Asamblea a pocos meses de un proceso electoral. Sin duda, muy mal parados, y yo no creo que hay tontos haciendo política en la Asamblea. Creo que son personas inteligentes y se van a dar cuenta de eso. Esteban, el día jueves 25 finalmente será llamado a juicio político el inefable Fernando Saltos Alvite, un personaje nefasto de la política ecuatoriana que le hizo mucho daño al Ecuador en el cargo de ministro de Energía y que incluso ha sido en los últimos días invitado de mesa diciendo que llueva lo que llueva y hagan lo que haga este gobierno, igual vamos a tener apagones por 6 meses. ¿Cuál va a ser la posición del bloque de ADN frente a este nefasto personaje que transitó en el gobierno de Guillermo Lasso? Me imagino que merecerá la condigna censura política de parte de la mayoría de los asambleístas, por lo menos es el deseo de la inmensa cantidad de ecuatorianos, Esteban. Sí, iba a ser la posición, la bancada de ADN, la misma que tuvo ya en la Comisión de Fiscalización, que votó a favor del avance del juicio, sabiendo que estamos en un problema mayor. Nosotros, creo que los mediocres se pasan culpando a los otros. Nosotros, en esta crisis que se desató en este gobierno, hicimos una denuncia respectiva por algo que creemos que lamentablemente sucedió, pero si ustedes ven las declaraciones del ministro Luque, ya se está viendo hacia adelante con gestión y buscando las soluciones del caso. ¿Cuál es la realidad del Ecuador? No somos capaces de generar toda la energía que consumimos, y en momentos difíciles como los regionales que se viven este tiempo, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Venezuela, hemos visto la deficiencia de nuestro sistema eléctrico. ¿Qué significa qué es lo que se tiene que hacer? Y el ministro lo ha dejado muy claro: buscar a toda costa la generación de más energía y megavatios para el Ecuador, y eso implica remover muchas estructuras que no trabajan, que reman en contra, que velan solo por sus intereses personales y no por los intereses del país, y dar ese salto hacia una generación energética propia, sustentable, sostenible en el tiempo, que nos permita salir de un dolor muy grave para todos, porque la electricidad nos afecta absolutamente a todos. Así que yo en eso miraría adelante. Yo creo que si hay responsables, tienen que ser sancionados. Yo no siquiera dudaría de la posición de la bancada de ADN respecto de ese juicio, y de todos aquellos que siempre tengan y ameriten alguna sanción política. Esencialmente, luego de el pronunciamiento popular, hemos dicho, ha madurado la gente, ¿no? En el pasado, en las últimas
14 convocatorias desde el retorno a la democracia, a la postre siempre ha coincidido esto de votar si quieren respaldar o rechazar al presidente de turno, a quien convoca estas consultas. En esta ocasión, claro, vivíamos una situación muy, muy grave, muy compleja, pero la gente ha madurado. Y el gobierno también, porque no lo he visto allí exitista, yo gané, yo hice esto, yo hice el otro. Efectivamente, ha ganado la consulta popular, porque de 11, 9 con el sí es un triunfo, de tal manera que no corresponde, no tiene sentido esto de que los opositores por las dos preguntas, la que tiene que ver con el trabajo y las inversiones, digan, no, el no fue el triunfador. Lo bueno es que se está identificando con claridad cómo hay que actuar. Ciudadanía, con madurez, el gobierno, que tiene que interpretar perfectamente lo que se ha pronunciado la gente. Y de aquí en más, dejar, por supuesto, para la parte esta preelectoral, lo que corresponda en ese plano, en la búsqueda de la reelección. Pero esencialmente lo que tienen es que ejercer la gerencia del Ecuador, una gerencia de un país con tantos problemas. ¿Está así de claro dentro del gobierno, Esteban? Esta fue una victoria de los ecuatorianos y siempre la planteamos así. ¿La extradición le ayuda al partido de gobierno o al presidente? No, le ayuda a los ecuatorianos. Las reformas legales son temas puntuales que benefician, como antes, la toma de la justicia para un partido. No, para nada. Y también el trabajo por horas y el arbitraje eran positivos para los ecuatorianos. El establecimiento de justicia constitucional diferenciada para evitar estas puertas giratorias en donde compran y venden habeas corpus y acciones de protección, le beneficia al gobierno, le beneficia a los ecuatorianos. ¿En qué sí nosotros tenemos, y eso hay que reconocer, nuestra valía? En el momento de proponer esta consulta, porque siempre se conecta un sentimiento político frente al gobernante y al gobierno de turno con un tipo de consulta popular. ¿Y en qué sí hemos sido responsables? En proponer reformas estructurales y positivas en un buen momento político del gobierno, ¿sí? Muchos decían, no hacía falta la consulta, porque alguien que está con el 65, 67% de popularidad y a veces hasta el 70% permanente, tiene que someterse a un hecho electoral en donde evidentemente va a haber disputas de otros actores. Lo hace por responsabilidad con el país. Y en eso sí quiero diferenciar el proceso de consulta popular que llevó a cabo el último gobierno. El proceso de consulta popular que propuso el último gobierno lo hizo cuando tenía entre el 10 y el 12% de imagen y popularidad. Entonces, ahí sí se puede interpretar que se buscaba un proceso de consulta popular para ver si se subían esos números. Y lo que pasó fue lo peor, que buenas preguntas, muchas buenas preguntas, se perdieron por la mala imagen del gobierno y su pésima gestión. Hoy ha sido todo lo contrario. El gobierno no necesitaba presentar esta consulta popular, pero la ha hecho aprovechando justamente la buena imagen y para que esto le ayude al país. Y creo que así se lee. Significa, como muchos, que este es el puntal para la reelección el próximo año. No necesariamente. Vienen muchas semanas de mucho trabajo, muchos meses de mucho trabajo. Hay que demostrar gestión. Nosotros estamos mirando un segundo momento económico positivo para los ecuatorianos. Nos queremos concentrar en eso. No se olviden que cuando este gobierno asumió sus funciones, la principal preocupación en encuestas, en estudios y sondeos y en lo que se hablaba con la gente era el tema de la seguridad. Eso, con la lucha que el gobierno planteó hace algunos meses, comenzó a decrecer, pero empezó una expectativa lógica y necesaria de empleo, de economía. ¿Y qué hemos hecho para llegar a ese segundo momento? Algo también inédito, trabajar en que el riesgo país, que es un determinante para muchas cosas positivas económicas, comience a descender. Estamos ya bordeando la meta que nos propusimos de los 1.000 puntos en el mes de abril. Eso se debería estabilizar en unos 800 puntos en la economía ecuatoriana y estoy seguro, y eso lo sentiremos, de que habrán muchos mejores días y oportunidades para el país. Pero además, eso se suma a capital fresco que nos hace falta en la economía ecuatoriana porque está rota la cadena de pagos, producto de la irresponsabilidad de gobiernos anteriores. Y además vemos muchas carteras de Estado que no tienen los recursos para hacer lo que tienen que hacer. Si se concreta, como esperamos, un acuerdo con los multilaterales que le permita tener al Ecuador en este año 1.000 millones frescos, 2.000 millones, 3.000 millones, 4.000 millones,
vamos a sentir no solo obra pública, obra social, sino también un mejor momento económico que nos permita hacer lo que tenemos que hacer y darles esa tranquilidad a los ecuatorianos de que hay oportunidades en su país y que no tienen que ir a migrar a otros países en donde, curiosamente, van a trabajar por horas, porque el trabajo por horas no era una innovación ecuatoriana, es algo que está desde hace muchísimo tiempo en los países más desarrollados, y por eso sí me dolió que la postura de ciertos sectores políticos sea contraria a eso, sin pensar en los 6 millones de ecuatorianos que están cachueleando en estos momentos, que no tienen empleo formal y que para ellos estaba dirigida esta reforma. Esteban, ya para despedirnos, quería consultarte. Hemos amanecido hoy con la Fiscalía que dice que ha armado un operativo que lo ha denominado Pantalla, en el que dice la Unidad Selecta de Transparencia de Fiscalía y Policía ejecutan un operativo como parte de la investigación por presunto tráfico de influencias en el marco del concurso de jueces 2023 para la Corte Nacional de Justicia, y se presume que habrían existido irregularidades para variar en el Consejo de la Judicatura. Esto ha pasado pues en la madrugada de hoy. Dentro de las cosas que han abonado positivamente a la imagen del país está pues la calificación de la ministra fiscal entre las 100 personalidades más importantes de la revista Time, lo cual es un honor y un privilegio que una ecuatoriana esté considerada, y también estos operativos de la lucha de la corrupción y el trabajo que está haciendo el gobierno con las Fuerzas Armadas y la Policía de la lucha contra el narcotráfico y transnacional. Este nuevo operativo va en esta línea de buscar responsabilidades en toda esta trama de corrupción judicial. ¿Qué se sabe o qué se ha avanzado? Yo sé que son funciones distintas, pero ¿qué ha podido saber el Ministerio de Gobierno en función de esta nueva investigación de parte de Fiscalía? Bueno, me entero los detalles justamente por lo que tú dices. Yo vi que hubo una investigación, no sabía esa profundidad, pero me alegra. Me alegra porque para hacer lo que tú quieres hacer, tienes que también limpiar lo que tienes que limpiar. Entonces, esa podredumbre que se ha visto en la justicia ecuatoriana, esa compra y venta de acciones, que yo mismo la combatí cuando era legislador y cuando se utilizaban esas acciones para proteger a personas que habían sido censuradas por la Asamblea, me refiero a la expresidenta de la Asamblea, a los ex consejeros de participación, en fin, todo esto sale a la luz. Y eso es bueno porque no solo, si tú ves las expectativas de los ecuatorianos, está el tema de seguridad y el tema de la economía, pero ya comienza a verse entre el 3 y el 4 puesto a la lucha contra la impunidad. Los ecuatorianos están entendiendo la necesidad de que también se haga justicia y que de los buenos se impongan a los malos. Entonces saludo este nuevo operativo y ojalá nos permita llegar nuevamente a más verdades para ir limpiando lo que se tenga que limpiar. Le queremos agradecer, Esteban, por haber estado con nosotros esta mañana. Indudablemente el trabajo tiene que ser conjunto, todos los sectores, por supuesto los poderes del Estado, los ciudadanos, porque el Ecuador, yo decía hace un tiempo atrás, hay muchos que dicen el Ecuador no sale porque nunca tocó fondo. Bueno, en el tema de la seguridad yo creo que tocamos fondo y nos está permitiendo el que la ciudadanía madure y que los poderes del Estado actúen de manera diferente. El resultado, esperamos, no en largo tiempo, sino en corto tiempo, en materia económica, en todo lo que tiene que ver esa posibilidad de inversiones para el país con seguridad jurídica. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias. Saludos cordiales a ustedes. Gracias por la entrevista.